Pues, le damos la bienvenida a este taller de Inventa, enfocado a la gestión de contenidos. Es parte de los talleres que estamos realizando para todos nuestros usuarios, para que puedan sacar el mejor provecho de la herramienta. En este caso estamos enfocados a lo que es la gestión de contenidos en la base de conocimientos. Algunos de ustedes tienen proyectos en centros de ayuda, como por ejemplo preguntas frecuentes, otros en chatbots. La base de conocimientos se utiliza específicamente pues, para los contenidos que van a ver las personas. Antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Guillermo. Yo estoy como parte de la implementación de proyectos de Inventa y en la parte de soporte técnico. Con la mayoría de ustedes he tenido contacto en algún momento o de forma constante. Y pues vamos a comenzar entonces con la gestión de contenidos, ¿no? Antes de iniciar, antes de ver la parte de la plataforma, sí es importante conocer cuál es la diferencia entre los contenidos en un centro de ayuda y en un chatbot, ¿no? Es parte de los temas que vamos a ver. Posteriormente, una vez que veamos esa diferencia, vamos a revisar el editor de contenidos. Ya anteriormente hemos entrado al editor, pero ahora vamos a ver todas las opciones específicas que les van a ayudar a mostrar un contenido más específico, a poder clasificarlo, a poder generar funciones como crear diálogos en chatbots. Y finalmente, bueno, conoceremos algunas de las mejores prácticas, considerando estas diferencias entre el chatbot y un centro de ayuda, una base de conocimiento. Entonces, vamos comenzando primero con la diferencia entre los contenidos. Esto es una parte importante porque tenemos básicamente dos grupos. Uno son los centros de ayuda, que estos están diseñados para ofrecer respuestas más completas, tienen material de apoyo, como por ejemplo imágenes, instrucciones, videos. Es una base de conocimientos a la que el usuario quiere entrar y quiere buscar información más específica y en la que tiene tiempo, porque al final es una actividad que está haciendo de forma voluntaria. En el chatbot, por otro lado, está diseñado para dar respuestas rápidas y concisas o para guiar al usuario por un proceso automatizado. Es decir, el usuario necesita una respuesta rápida, necesita saber, por ejemplo, oye, ¿qué teléfono tiene? No va a entrar a la página web, a un centro de ayuda para ver su directorio de teléfono, simplemente le interesa conocer un teléfono de forma rápida. Y el chatbot debe estar diseñado para poder contestar estas preguntas y de la forma más rápida y concisa posible. O como mencioné ahí, en procesos automatizados, por ejemplo, agendar una cita, revisar elementos por ejemplo, para nuestros usuarios que tienen de telecomunicaciones, por ejemplo, oye, qué sucursales hay disponibles, qué sucursales están abiertas. Para ese tipo de contenidos se enfoca el chat. Entonces vamos a ver aquí que hay elementos diferentes entre con el editor de contenidos del centro de ayuda y del chatbot. En el centro de ayuda vamos a tener contenidos relacionados, específicamente cuando está buscando un usuario, cuando está leyendo un usuario, perdón, un contenido, pues en la parte inferior se incluyen estos contenidos relacionados que le ayudan a encontrar información relacionada con lo que está viendo. También aplica para chatbot, sin embargo, se presta más en centros de ayuda por la facilidad de lectura y el espacio de pantalla que tienen disponibles. En el centro de ayuda tenemos títulos alternativos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ustedes pueden guardar en el editor títulos alternativos que se pueden mostrar en vez del título original. Esto con el propósito de evitar crear nuevos contenidos si la respuesta es la misma. Esto no aplica en chatbot porque en chatbot lo que está haciendo el usuario son preguntas como tal. Tienen la parte de Learn y tienen la parte de usuarios y categorías, no está en categorías, donde ustedes pueden especificar contenido específico para ciertos usuarios. Por ejemplo, ustedes pueden tener un centro de ayuda enfocado a distribuidores y el mismo centro de ayuda enfocado, por ejemplo, al público normal. Y cada uno puede tener sus propias respuestas o respuestas específicas. De tal forma que si, por ejemplo, está detrás de un login, pueden mostrar el centro de ayuda con el contenido para distribuidores y si es la versión pública, con el contenido para el público normal.
En el chatbot, por otro lado, tenemos check questions, porque aquí lo que está usando, lo que usualmente hace el usuario es preguntarle al asistente virtual, oye, tengo esta duda. Entonces, el check question lo que hace es ayudar al chatbot a verificar qué es el contenido que está buscando la persona. Por ejemplo, si yo le pregunto, quiero saber cuándo inician clases, y una check question puede ser, oye, ¿quieres saber cuándo inician clases debido a esta contingencia sanitaria? ¿Sí o no? Y me va a ir guiando si la respuesta es correcta o no. Tenemos el Site Bubble, que eso es información que aparece al lado del chatbot. Es una ventana que ayuda a mostrar más información para que no ocupe todo el espacio de la ventana principal del chatbot, porque hay que recordar que hay una diferencia ahí principal entre el espacio que se muestra de un chatbot a un centro de ayuda. Entonces, lo vamos a ver en la parte de mejores prácticas, pero sí hay que considerar que el espacio es mucho más reducido y el Site Bubble nos ayuda a mostrar esa información. Tenemos la parte de escalado. Esto es en caso de que quieran ustedes subir en algún momento al usuario con un agente o con una persona en vivo. Eso en ese proyecto no aplica. Y finalmente los contenidos enlazados, que son los diálogos, en donde podemos ir guiando al usuario, ya sea a través de un proceso o de pasos, para llegar a un resultado, que esto obviamente en el centro de ayuda no aplica porque eso es más un contenido tipo página web. Entonces, ya teniendo estas diferencias, lo que vamos a mostrar, vamos a revisarlo específicamente en el contenido. Voy a quitar la presentación y voy a pasar al editor para entender las funciones y estas diferencias que mencionamos. Parte de esto ya anteriormente lo hemos visto, sin embargo, como les menciono, vamos a revisar a fondo ahora sí este editor. Entonces, tenemos la instancia, en este caso estoy en una instancia de base de conocimiento. Tanto base de conocimiento como chatbot, las opciones que van a ver aquí prácticamente son las mismas. La única diferencia es para algunas está activa, por ejemplo, en este caso, aunque aquí yo tengo el árbol de decisiones, no aplica para mi base de conocimiento. Pero la vista principal va a ser igual tanto en Case Management como en Knowledge Management, perdón, como en Chat. Entonces, en el editor, tenemos aquí la ventana principal. Esto ya anteriormente lo hemos visto, lo vimos en el primer taller, donde ustedes pueden colocar el título, pueden colocar su contenido, si está activo, si es un contenido popular, en qué categoría está y si tiene contenidos relacionados, pero vamos a ver a fondo aquí este tema. Tenemos aquí en la parte inferior, ustedes van a tener en base de conocimiento el título alternativo, que como les menciono aquí, esto les ayuda a mostrar un título diferente si la persona busca por medio de este título. Aquí nuestro producto, nuestro contenido, perdón, es que se inventa y se muestra una respuesta. Inventa te ayuda a encontrar a usuarios, a encontrar respuestas, etc. Entonces, por ejemplo, si hay un usuario que busca, podemos poner un título alternativo aquí de la diferencia, inventa y otro producto es una FAQ, por ejemplo. Si alguien llegara a buscar con este contenido o se indexa con este contenido, les va a mostrar esta misma respuesta. Simplemente el título que le va a mostrar en la página web va a mostrarse este título. De tal forma que yo no tengo que, si la respuesta es la misma, yo no tengo que crear un contenido nuevo para responder esta pregunta. Para eso nos ayudan los títulos alternativos. Podemos agregar múltiples también. Al fin y al cabo, todos estos, una vez que publican, también si sus sitios están indexados, estos títulos alternativos también se van indexando. Entonces, si también lo buscan en un buscador, en un motor de búsqueda, también pueden aparecer estos títulos alternativos y los van a llevar al mismo contenido. Entonces, sí recomendamos, si son contenidos muy similares o si la respuesta a dos preguntas es la misma, mejor agregarlo como un título alternativo en el centro de ayuda o varios títulos alternativos. En este momento tienen la opción de agregar múltiples
múltiples títulos alternativos. Tenemos la parte de contenidos relacionados, que es lo que les comentaba en un centro de ayuda. Al final te muestra, te puede ayudar a ver otros temas. Por ejemplo, si yo busco cómo hacer una devolución, un contenido relacionado puede ser, oye, en dónde puedes hacer devoluciones, ¿no? En tales oficinas. Aquí también es muy directo, simplemente se elige el contenido relacionado. Aquí, por ejemplo, nuestra pregunta es ¿qué se inventa? Y yo al final quiero mostrarle las ventajas, por ejemplo, del chatbot. Entonces, aquí lo podemos escribir o lo podemos buscar por ahí por el ID. Suponiendo, aquí yo le puedo mostrar, una vez que le muestre esta respuesta, que abajo le sugiera, oye, te interesa también saber a lo mejor qué es Inventa, cómo funciona Inventa, cómo agendar una demo en Inventa. Se pueden ir agregando todos estos contenidos relacionados. No hay un límite para contenidos relacionados, o sea, pueden agregar los que necesiten, pero tomen en cuenta que pues va mostrándose ese espacio en la página web donde están viendo el contenido. Entonces, sí recomendamos no dejar usualmente más de 5 contenidos relacionados para que tampoco sea tan largo de leer. Luego tenemos la parte de los usuarios. Esto es lo que les comentaba en la explicación de las diferencias. Nosotros podemos tener usuarios diferentes para mostrar el contenido. Estos usuarios se configuran dentro del Backstage. Y podemos tener, por ejemplo, como les comentaba, un usuario que es distribuidores, un usuario que es público general, un usuario que es administradores, y para cada uno mostrarle contenido específico. Entonces, aquí en el administrador de usuarios, de tipos de usuarios, nosotros podemos indicarle si el contenido que está aquí, que es el que tenemos en la ventana principal, va a ser igual para todos, que se ve aquí con el iconito del globo, o va a ser un contenido específico para ese perfil. De hecho, si lo ven, nos indica la burbuja de ayuda, que es especial para ese perfil. Entonces, si yo lo activo, obviamente te va a pedir confirmar. Yo puedo editar el contenido, vamos aquí, específicamente para este tipo de usuario. Entonces, si en mi configuración del centro de ayuda yo tengo un centro de ayuda que va a mostrar este tipo de usuario, él nada más va a ver esta respuesta en vez de ver la respuesta que está acá en la general. Y esto lo pueden hacer por tipo de usuarios, o incluso ustedes pueden decirle, oye, a lo mejor esta pregunta de qué se inventa no me interesa que la conozca un distribuidor. Entonces, le decimos que él no la puede ver. Y listo. Entonces, no importa que esté en nuestra base de conocimientos, si el distribuidor entró al centro de ayuda con su tipo de usuario, él no va a ver esta respuesta. Entonces, tienen esta opción para crear contenido adecuado a las necesidades de sus usuarios, dependiendo ya de cómo van a tener administrado el contenido aquí. Después, continuos enlazados lo vamos a ver ahorita cuando entremos a la parte de chatbot. Tenemos la parte de Learn. Igual, anteriormente la vimos en el primer taller, pero la vamos a ver nuevamente. Tenemos la función de Learn Expanded, que esto es básicamente nosotros le ayudamos al chatbot, lo estamos guiando a la respuesta. Entonces, si vemos que los usuarios hacen preguntas que a lo mejor no están llegando al contenido y que tenemos la respuesta en nuestro centro de ayuda, podemos ir nosotros ayudándole al motor de Inventa a llevarlo aquí a la respuesta. Aquí, por ejemplo, es que es Inventa. ¿Qué pasa si alguien pregunta, oye, qué es un centro de asistencia digital? O qué es un centro de asistencia inteligente, y no me lleva ninguna respuesta. Yo le puedo decir aquí, entonces aquí, de tal forma que cuando alguien haga esta pregunta,
el motor de Inventa ya sabe que tiene que llevarlo a este contenido. Para esto nos sirve la parte de Learn y podemos agregar los que se necesiten. Aquí hay que tomar en cuenta, nada más, que esta parte de Learn tiene mayor peso sobre la pregunta que tiene aquí. Entonces, que tenemos aquí en el título. Entonces, sí es importante considerar, sobre todo cuando hay preguntas muy similares o cuando son contenidos muy similares y queremos que nos pueda mostrar la respuesta adecuada, si le estamos dando, si lo dejamos esta parte del Learn Expanded muy ambigua, es muy probable que no nos vaya a mostrar una respuesta que a lo mejor el usuario está buscando. Entonces, sí hay que tener aquí, sí hay que ser más específico aquí en Learn Expanded. No ponerle aquí nada más asistencia, por ejemplo, porque si tenemos otros contenidos relacionados con asistencia, pues le va a dar mayor peso a este. Y usualmente nos va a mostrar esta respuesta en vez de mostrarnos otras. Entonces, aquí sí es importante dejar una pregunta o una oración mucho más definida. ¿Listo? Y esta es la parte básicamente del editor de contenidos. En este caso, como les mencioné, la base de conocimientos realmente es mucho más directo porque es al fin y al cabo se ve reflejado en una página web, se ve reflejado en una aplicación. Es un documento como tal. Entonces, no hay mayor cambio. Me voy a cambiar yo a un proyecto de chatbot para poder ver el editor, en este caso de chatbot. Listo. Pues como les comento, la presentación tanto en chatbot como en base de conocimiento es prácticamente la misma. Pueden ver la diferencia aquí en el título. En el editor sí vamos a notar la diferencia. Entonces, voy a entrar aquí a la parte de edición. Sí, entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Vamos a tener aquí el check question, que esto, como les comentaba, debido a que en el chatbot tú estás haciendo preguntas o estás conversando de forma más natural que en un centro de ayuda, en un buscador en un centro de ayuda, necesitamos una forma de indicarle al chatbot que confirme si tu intención es correcta en caso de que sea un poco ambiguo. Entonces, si se fijan, aquí nuestro título es que es continua. Esto no cambia de la base de conocimiento. Aquí siempre recomendamos, aquí debido a que es un chatbot, idealmente la estructura debe ser una pregunta en el título. Y el check question, en este caso, es confirmar si realmente lo que está buscando es este contenido. Entonces aquí nuestro check question, si fijan, quiere saber que es continua. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros más contenidos de continua, como por ejemplo qué servicios ofrece continua, dónde están ubicadas las oficinas de continua, etcétera. Entonces, si alguien nada más me pregunta, oye, pues, continua, ¿no? Le pone, me gustaría conocer de continua. Entonces, le va a hacer este check question, oye, ok, ¿quieres saber qué es? Si le pongo, te va a preguntar un sí o un no. ¿Quieres saber dónde están ubicados? ¿Quieres saber qué servicios tienen? Y así va a ir preguntando. Entonces, para esto es el check question, para que el chatbot pueda confirmar la intención del usuario. Aquí sí recomendamos nada más tener uno, porque realmente es una pregunta nada más de confirmación. Y siempre tenerlo en este formato, ¿no? ¿Quieres saber? ¿Te interesa conocer esta información? Etcétera. Tenemos el texto de respuesta. Ya anteriormente no tiene ningún cambio en la parte de la base de conocimiento.
funciona igual. Tenemos el Site Bubble, este sí no aparece en la base de conocimiento. El Site Bubble es una ventana lateral que se muestra en el chatbot. Les voy a mostrar un ejemplo. Lo pueden ver aquí. Para que puedan identificarlo. Entonces, este es el Site Bubble. Si se fijan, debido a que, como les comentaba, la ventana es mucho más pequeña para mostrar información, si yo pusiera toda esta información en la pregunta, en el contenido principal, pues tendría que recorrerlo para poder leerlo, lo cual es más cansado en una ventana de chatbot porque el espacio es mucho más pequeño. Entonces, el Site Bubble nos ayuda a mostrar información adicional sin que se rompa el flujo de información de este lado. Entonces, si se fijan, pues, bueno, aquí lo tenemos más estilizado. Y esto es lo que configuran en esta ventana. Entonces, aquí ustedes pueden agregar todo contenido adicional. Aunque es una ventana, un panel lateral, aún así recomendamos de todos modos de tratar de ser concisos porque al final, la realidad, el espacio sigue siendo pequeño. Entonces, también si le ponemos mucho contenido acá, pues le va a aparecer una barra de scroll y leerlo pues también va a resultar un poco cansado o incluso un poco frustrante para el usuario por el tamaño, por la disposición de la información. Entonces aquí es ideal, por ejemplo, en este caso para un listado breve, para algún video o algún material complementario. Esto es el Site Bubble. En caso de que ustedes tengan la función de hiperchat, es decir, de ir a un agente, de mandarlo a un agente que vaya a responderle al usuario, aquí ustedes pueden indicarle simplemente si este contenido va a llevarlo a la gente o no. Por default está desactivado, entonces posteriormente lo veremos en un taller más específico para chatbot, para la integración de chatbot e hiperchat y el chat de live chat. Entonces no voy a entrar ahorita mucho en este punto. Y bueno, el resto aquí de los contenidos es similar a la base de conocimientos. Tenemos las categorías, tenemos los contenidos relacionados. Estos también pueden aplicar aquí en el chatbot, sin embargo, hay que considerar que no es tan amigable en el sentido de que nuevamente el espacio es más pequeño. Entonces puede que nos quite un poco de espacio aquí. Si yo agregara aquí contenido relacionado, aquí al final me mostraría te puede interesar también esto, pero me va a recorrer obviamente aquí la ventana del texto, entonces igual tendría que hacer scroll. Si la respuesta es muy breve, sí podemos agregar uno o dos contenidos relacionados. Pero usualmente en este caso recomendamos dejar uno. Y tenemos aquí, esta opción tampoco se muestra en la base de conocimiento. Este es el matching del lenguaje natural. Este por default siempre está activo. Y esto lo que le indica al motor de Inventa es decirle que puede usar el motor léxico, todas las relaciones léxicas que tiene, para buscar el contenido. Es decir, puedo yo preguntarle de forma natural. ¿Qué pasa si lo desactivan? Tiene que escribirlo exactamente como está aquí en el título para que le muestre el contenido. Se tiene que escribir lo que es continua con los signos de interrogación, con esta misma mayúscula y el acento para que me muestre el contenido si yo desactivo este matching de lenguaje natural. Esto sobre todo se desactiva cuando tienen flujos o diálogos a los que no quieren que lleguen las personas. Si se pueden saltar pasos importantes, pues se pueden saltar información. Por eso tienen esta opción. Por default siempre está activo. Entonces es algo que, como les comento, tengan un flujo, un diálogo o un flujo que requiera pasos anteriores, pues no tienen que ser ninguna modificación. Al igual que en la base de conocimientos, también tenemos el tipo de usuario, que aquí aplica un poco más dependiendo de dónde van a tener el chatbot, donde pueden darle a ustedes contenidos específicos también, respuestas específicas dependiendo del tipo de usuario. Esa funcionalidad es igual.
Esto sí lo tenemos aquí en el... Esto no se encuentra en la base de conocimientos. ¿Por qué? Porque esto es la parte de cómo crear un diálogo, o sea, cómo poder ir ayudando o cómo poder ir guiando al usuario a través de opciones sin necesidad de que él las tenga que estar buscando constantemente. Entonces, por ejemplo, en este contenido de que es continua, nosotros tenemos aquí, si se fijan, botones. Nos pregunta qué tipo, cómo se van a mostrar nuestro flujo. Lo vamos a ver de forma visual ahorita. Y esta información es la que le va a mostrar una vez que le pregunte esto y que me muestre la respuesta para yo ir guiando al usuario. En este caso, si el usuario me pregunta, oye, ¿qué es continua? Le va a mostrar la información, oye, continua es una agencia, etc. Y yo creo un flujo aquí que le da, que le ayuda a conocer nuestros servicios sin necesidad de que tenga que él estar, una vez que ya acaba la respuesta, pues preguntarle, oye, me interesa conocer esto, ¿no? Sino que aquí yo, una vez que acabo la respuesta, le digo, contamos con múltiples servicios, selecciona uno, lo podemos ver aquí en vivo. Entonces, me ofrece aquí la respuesta. Te ofrece plataformas de servicios profesionales. Entonces, para que no tengan que no preguntar, oye, ¿qué servicios tienes o qué plataformas tienes? Entonces, aquí está mi diálogo, donde yo le estoy diciendo, oye, contamos con estos servicios. Se fijan, automáticamente me genera el botón. Esto obviamente se puede personalizar en la hoja de estilo del chatbot. Me genera un botón donde yo le doy clic y ya me va a llevar directamente a ese contenido. Y la automatización te permite experimentos automáticos, que esto es lo que configuramos aquí. Yo le digo cómo me va a mostrar las respuestas. Tenemos tres opciones, una por una. Esto quiere decir que me va a ir preguntando aquí, ¿te interesa conocer la automatización de mi marketing? No. ¿Te interesa conocer las verticales? No. Sí, uno. No lo recomendamos usar, porque si tienen muchas opciones, pues va a ser muy cansado para el usuario. Por botones es lo más recomendable, porque es la forma más fácil de navegar. Y por búsqueda en lenguaje natural, donde en vez de aparecerle donde en vez de mostrarme aquí estas opciones, me va a preguntar qué quieres conocer, donde yo le tengo que escribir la respuesta. Entonces, debido a la cantidad, si son muchas opciones, también es mejor dejar en búsqueda en lenguaje natural. En este caso, como nada más son 4, dejamos los botones. Tenemos un texto de introducción que nos va a aparecer después del contenido para indicarnos que están disponibles. Y finalmente los contenidos enlazados, que aquí se agregan de forma muy directa. Simplemente le decimos, oye, quiero agregar un contenido, donde el texto del botón va a decir y qué contenido me debe mostrar. Ya debo de tener yo el contenido creado. Entonces, una vez que yo lo publique, ya en el menú me aparecerían estas opciones y si yo le doy clic aquí me va a llevar a este contenido. Y en este contenido de qué se inventa yo tengo otro flujo, entonces ahí pues tengo otro diálogo y entonces pueden ir guiando al usuario poco a poco a una respuesta en específico o pueden ir ayudándole a encontrar la información que necesita sin que tenga que estar escribiéndolo. Para eso nos ayuda esta parte del gestor de diálogos. Aquí lo estamos viendo en forma de texto, en forma de contenido, pero también tienen la opción de verlo en forma visual en lo que es el gestor de diálogos. Esto es exactamente el mismo proceso, simplemente que está de forma visual. A ver. ¿Dónde me va a mostrar aquí mis contenidos? Si fijan, aquí está que es continua, me indica que es un flujo, tiene un iconito para indicarnos. Donde si yo le doy clic, aquí se fijan, tenemos ya nuestro flujo, nuestro diálogo, que es exactamente lo que teníamos en la parte de contenido enlazado, pero de forma visual, donde yo le estoy diciendo, y aquí tenemos esta pregunta, tenemos estas opciones, y qué contenido nos va a mostrar cuando seleccionen esta opción. Y yo aquí puedo continuar creando
continuar aumentando mi árbol de decisiones. Por ejemplo, aquí en servicios de diseño, yo ya le puedo ir agregando otra opción. O opciones, no nomás una. Entonces, si se fijan, esto es lo que les comentaba yo, donde pueden ir guiando al usuario. Si ya seleccionó aquí servicios de diseño, yo le puedo decir, oye, pues me interesa conocer diseño de página web o diseño de email marketing. Y aquí en diseño de email marketing puedo crear una opción adicional, un diálogo adicional y llevarlo a más opciones. Entonces, para esto nos ayuda el gestor de diálogo. Esto ayuda mucho, como les comento, para este tipo de, para ir poder guiando al usuario, o también si tenemos procesos específicos, como por ejemplo, validaciones de sí o no, de tengo un problema, por ejemplo, para nuestros usuarios que tienen escuelas, oye, quiero saber cómo el proceso de inscripción. Ok, bueno, primero dime qué grado es, ¿no? Primaria, secundaria, preparatoria. Ok, preparatoria. Ok, ¿es nuevo ingreso o ya es estudiante? Entonces, así podemos ir creando ese flujo y guiándolo poco a poco. Para eso nos sirve la parte de el gestor de diálogos o contenido enlazado. Es exactamente en este caso no lo voy a guardar. Es exactamente la misma función. Simplemente uno, como les comento, es en forma textual y el otro es en forma visual. Adicionalmente, aquí también tenemos la parte de formularios. ¿Qué son los formularios aquí en Inventa? Esto básicamente es un proceso que se va a ejecutar dentro de la ventana de chatbot. Esto no aplica para base de conocimiento. Esta opción no está, de hecho, en la base de conocimiento. Donde podemos ayudarle a integrar Inventa con funciones externas o con necesidades externas para ejecutar una tarea. Por ejemplo, crear una prueba de manejo. Tenemos aquí un ejemplo de demo aquí. Lo que estamos viendo aquí es un formulario. Este es el check question, si se fijan, yo le puse que agendar una cita y me está confirmando, oye, ¿quieres agendar una cita de manejo? Sí. O sea, aquí lo que estamos viendo es un formulario donde, si se fijan, aquí me está preguntando, me va a preguntar varios datos. Estos datos se van a enviar a un CRM y a una plataforma de mensajería para confirmarme una cita por medio de un mensaje de texto. Entonces, todo esto aparte se configura aquí. De hecho, lo vamos a ver para que lo puedan ver cómo está diseñado. Donde esta integración se tiene que programar. Digamos, la parte del formulario se diseña en Inventa, en la base de conocimiento, pero la funcionalidad sí se tiene que programar de forma externa, ¿no? Eso no es algo que hace Inventa como tal. Simplemente les ayuda a realizar esta integración. Vamos por aquí. Entonces, si yo me voy aquí al formulario, van a ver que tengo varias preguntas, porque yo necesito tener esa información para poder agendar una cita de manejo. Fíjense, aquí está el nombre, el email, el teléfono, tipo de auto que quiere manejar, y fecha y hora. Pues todo este formulario está ligado aquí con un callback, lo que llamamos un callback, que es básicamente una instrucción que manda, en este caso, ejecutar una línea de conexión con un CRM que nosotros tenemos y con nuestra plataforma de mensajería. Entonces, donde yo voy llenando aquí, fíjense, me va preguntando uno por uno, que son las mismas preguntas que tenemos aquí. Hasta que yo no llene una, no puedo pasarme la otra.
Si se fijan, esto obviamente va resolviendo un proceso, evitando aquí, por ejemplo, que tenga que hacer una llamada para, agendar una cita de manejo, ¿no? Si lo puedo hacer desde aquí, pues evitan que el ejecutivo tenga que contestar esta llamada y facilitan aquí también evitar llamar nada más para un proceso que realmente se puede automatizar. Obviamente este es un ejemplo, se puede mejorar. Y ya me confirmo, ya he agendado tu cita, me va a llegar un correo, esto está ligado, como les comento, a un CRM, y ese CRM me manda un correo, en este caso a mi cuenta, y me va a llegar también un mensaje de texto indicando, pues bueno, toda esta información que le puse, tu cita se ha completado, quedó a tal hora, a tal fecha, etc., ¿no? O le puedes enviar un mensaje, en este caso al ejecutivo, y ya que el ejecutivo se encarga de contestarle a la persona. Pues para esta es la parte de formularios. Como les digo, como resumen, simplemente les permite integrar funciones adicionales al chatbot que se tienen que, en este caso, tienen que programar. Como les comento, o sea, aquí pueden diseñar el formulario, pero la funcionalidad del formulario sí depende de lo Entonces, aquí tenemos varios ejemplos que hemos realizado. Que vean aquí nada más cómo está generado. Entonces, en este caso manda llamar toda esta información y se manda, ¿cómo se llama? Se manda a un webhook, que un webhook básicamente es una conexión entre dos sistemas, es un código que permite conectar los sistemas para que se ejecuten todas las tareas que se diseñaron en el formulario. Entonces, para eso nos sirve la parte de formularios. En este caso, ya si ustedes quieren realizar algún proceso específico con algunos de los usuarios e incluso de las personas que están aquí en el taller, ya hemos trabajado algunos procesos. Entonces, si no lo han hecho, de todos modos, con mucho gusto los podemos apoyar en ese tema. Si tienen dudas más específicas ya del funcionamiento, no vamos a entrar ahorita más a fondo en esa parte porque ya también requiere una parte de programación y depende de sus necesidades específicas, pero que sepan que siempre tienen esta opción para poder integrar servicios externos. Y bueno, la función de learn, esta funciona exactamente igual que en la base de conocimiento, entonces aquí ya no hay mayor diferencia. Y sí es importante mencionar, tanto en la base de conocimiento como en chatbot, que ustedes tienen una parte de pruebas. Si no quieren publicar para ver si está funcionando correctamente o si está mostrando información, tienen aquí la parte de pruebas. Siempre les recomendamos usarla antes de pasar a publicar si tienen dudas de cómo va a funcionar un proceso, cómo va a funcionar un flujo. No es... aquí, por ejemplo, en chatbot me muestra, obviamente, un chatbot genérico, nada más no me va a mostrar el diseño final, pero sí me va a mostrar toda la información y les va a mostrar qué es lo que está regresando, de forma que ustedes pueden saber si el contenido que crearon tiene la información correcta o el flujo que crearon, pues si está efectivamente llevándolos a donde ustedes quieren llevar, ¿no? Por ejemplo, aquí igual si yo pongo una llanta, esta es una pregunta, es un demo de una agencia de autos. Entonces aquí ya me muestra, si se fijan, ya me muestra la respuesta demo. Me va a decir por qué llegó aquí, si se fijan, me dice, ok, tú me preguntaste cómo cambiar una llanta. Y aquí, bueno, ¿cuándo debo cambiar mis llantas? Porque no hay otro contenido, entonces esto es lo que más encontró. Y veo que dejaron una pregunta, la vamos a responder al final, nada más.
no se preocupen. Aquí la parte, podemos ver el resultado que nos mostró y por qué llegó a ese resultado. En este caso, se fijan, me dicen, oye, pues este llegó a una puntuación muy alta, o sea, es prácticamente un punto, o sea, 100 puntos, si lo quieren ver, no en decimal, de por qué ejecutó eso y cómo llegó ahí, ¿no? Que aquí, mira, aquí tengo todas las respuestas que te puedo, que se evaluaron cuando tú me preguntaste cómo cambiar una llanta. Y pues aquí tengo todas estas preguntas, pero si se fijan el puntaje es menor. Entonces, es parte del motor de búsqueda, ¿no? Esta parte de procesamiento, donde me dice, ok, basado en lo que tú me preguntaste, en el contexto de la pregunta, para mí el resultado es este, con este puntaje. ¿Por qué? Porque el intent, en este caso el título, es prácticamente lo que me estás preguntando aquí en el chat. Entonces, esto ustedes también lo pueden probar tanto en chatbot como en base de conocimiento. Si no clic en la base de conocimiento, vamos a tener el demo. Aquí va a variar, porque obviamente aquí tenemos un chatbot, en el otro va a ser una barra de búsqueda, justamente para validar que los resultados tengan que ver con lo que me está preguntando el usuario. A ver. Listo. No. Test. Pues aquí en la barra de búsqueda tienen dos títulos. Digamos, donde pueden ustedes buscar principalmente en lenguaje natural, que es lo que nos interesa medir cómo va a llegar el usuario. Si se fijan, aquí me va a decir, oye, ¿cuántos resultados te puede mostrar? Que hay que recordar que estamos en un centro de ayuda. Entonces, si la respuesta es directa, pues te va a mostrar la respuesta. Si hay varios resultados que coinciden, nosotros podemos ver qué resultado nos va a mostrar. Y por qué nos está mostrando esos resultados. Entonces, aquí me dice, oye, ok, este es el resultado que me va a mostrar. ¿Por qué llegó ahí? Bueno, que aquí te dice, oye, pues tuvo un score de 55 puntos, se descartaron estos búsquedas porque no tienen nada que ver, se fijan que efectivamente no tiene nada que ver. Y cómo lo interpretó. Pues aquí digo, aquí ya da mucha información, nos está diciendo, oye, pues bueno, yo encontré estos elementos, qué tipo de elemento es, pero sobre todo aquí les voy a mostrar es para que sepan cómo está ejecutándose el motor de búsqueda y ustedes pueden ir afinando poco a poco sus contenidos, sus títulos alternativos, sus check questions, para ir mejorando las respuestas que se les va a entregar al usuario. Entonces, esta es básicamente la parte del editor. Antes de pasar a las mejores prácticas, me gustaría resolver sus dudas, porque obviamente las prácticas ya es un resumen más breve de la información, y creo que ahorita que acabamos justamente de ver la parte de los editores, van a tener un poco más de preguntas. Entonces, si les parece, vamos a empezar. Voy a habilitar los micrófonos. Veo también ya que nos dejaron aquí una pregunta. Antes de habilitarlo, que dice, nos pregunta Gabriela, en tipos de usuarios, ¿cómo identifica el chat cuando la persona escribe qué tipo de usuario es? Ok, ahí, Gabriela, la configuración de usuario, esto se configura en el script que se utiliza para generar ya sea un chatbot o un centro de ayuda. Hay una variable que nos dice tipo de usuario. Entonces, aquí hay dos formas de identificarlo, ya sea que ustedes tengan un proceso de login o un proceso que ayude a saber qué tipo de usuario es. O sea, el chatbot no lo puede hacer automáticamente o el centro de ayuda no lo puede hacer automáticamente si no tiene esa información de antemano. Entonces, como algunos de nuestros usuarios lo hacen, por ejemplo, lo duplican y tienen una sección específica para, por ejemplo, distribuidores, donde es el mismo chatbot, simplemente cambia el script, ¿no? Y ellos ponen, oye, aquí van a estar todas las preguntas de gente, de distribuidores,
Y en el script normal dejan, digamos, el usuario promedio, ¿no? El usuario default. Tenemos otros usuarios que utilizan un login. Entonces, cuando hace login, le pasa la variable le pasa una variable al chatbot o al centro de ayuda para indicarle, ok, se metió Guillermo y yo aquí en mi sistema sé que Guillermo es editor. Entonces, a él le voy a mostrar el contenido para editores. Y si entra Gabriela, yo sé que Gabriela es administradora. Pues a Gabriela yo le voy a mostrar el contenido para administrador. Pero en ese punto específico ya es una programación que se tiene que hacer. No sé si alguien... Está aquí el micrófono. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, ya deberían de poder. ¿Pueden ustedes quitar el mute? Lo que pasa es, no sé por qué aquí no está respondiendo mi ventana. Me dice que ya pueden hablar, pero veo que no me lo desactiva. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede habilitar su micrófono y con mucho gusto lo resolvemos. Okay, que veo que creo que no los está... Que aquí me comentan, creo que no los está dejando. Si no, los pueden escribir en el chat. Hay una disculpa, pero bueno, Zoom no nos está dejando. Bueno, vamos a pasar a mejores prácticas. De todos modos, si tienen alguna duda, con mucho gusto la resolvemos. Pero voy a regresar a la presentación para que puedan... Entonces vamos a pasar a cuáles son las mejores prácticas que tenemos considerando estas diferencias. Entonces, la primera, hay que recordar, que eso ya se los comenté yo durante la presentación del editor, que el chatbot tiene un espacio limitado para mostrar contenidos. Entonces, sí es muy importante aquí ser concisos, de evitar textos largos, evitar imágenes. Si se fijan, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que no se debe hacer, porque tenemos una respuesta que es muy larga, tenemos una imagen aparte de complemento, y aquí aparte todavía tenemos la calificación del contenido. Entonces, ¿qué pasa cuando el usuario pregunta? Pues por default el chatbot te lleva al final del contenido, ¿no? Para mostrándote toda la respuesta. Entonces, si la respuesta es muy larga y aparte aquí tenemos las imágenes, pues imagínense, prácticamente le estoy cortando aquí más de la mitad de la respuesta y va a tener que hacer scroll. Eso puede resultar muy cansado, muy frustrante para el usuario, porque probablemente tiene que estar buscando la información en vez de que le ayude a mostrar lo que está tal cual buscando. Entonces, sí hay que evitar ser concisos, ser directo, en chatbot específicamente. O sea, si preguntan, oye, ¿cuál es tu número de teléfono? Pues decirme el número de teléfono. O sea, si tienen más oficinas, pueden usar el Sitebubble, que es de hecho la siguiente recomendación. Aprovechar el Sitebubble para complementar la información, facilitando la lectura. O sea, siempre tratar de dejar la ventana principal para resolver la pregunta del usuario. Si queremos complementar o si de plano es una tarea un poco más larga, pues bueno, la podemos, un proceso más largo, usar el Sitebubble para complementar esa información, ¿no? Por ejemplo, un video, en vez de ponerlo aquí, salvo que la respuesta sea el video tal cual, ¿no? En vez de ponerlo aquí, quitando el espacio al texto, podemos poner el video en el Sitebubble y así el usuario pues, no rompe el flujo aquí de la conversación y tiene esta información disponible. En base de conocimiento, en centro de ayuda, perdón, hay que incluir la información en texto porque esto ayuda a los buscadores también al motor léxico de Inventa. Hay que recordar que parte de lo que se inventa
es analizar los contenidos que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Porque sí hemos identificado en algunos centros de ayuda donde tienen respuestas en forma de imagen. Entonces, como aquí, por ejemplo, cómo soluciono problemas mi conexión de Wi-Fi. Entonces, realmente, lo único que está leyendo aquí el chatbot es este párrafo. El motor, perdón, donde metes este párrafo. Y toda esta información aquí, oye, si la conexión falla en un dispositivo, si falla en varios dispositivos, y todas las instrucciones que están aquí, no las puedo analizar. Entonces, si alguien pregunta algo relacionado a un contenido específico o alguna palabra específica aquí en, por ejemplo, en múltiples contenidos, en múltiples dispositivos, pues no me la va a encontrar. ¿Por qué? Porque todo esto es una imagen. Entonces, siempre es recomendable tener la respuesta en un centro de ayuda en forma textual y usar las imágenes de complemento, no como la respuesta final. Esto también hay que recordar que ayuda a la indexación en los motores de búsqueda. Entonces, si nada más le están dando una imagen, pues, por ejemplo, en Google, pues la información que va a atrapar aquí es muy breve, ¿no? Básicamente va a ser el título y todas las instrucciones, que podría ser alguien que está buscando, oye, yo ya reinicié mi equipo, ¿qué tengo que hacer? Pues no me va a ayudar porque no está ese paso escrito, no lo puede leer ni Google ni Invent. Entonces, es una práctica que sí hay que concentrarse en realizar. Incluir los contenidos material de ayuda, no hay que dejar solamente el texto, hay que recordar que las personas, pues desafortunadamente no les gusta tampoco leer todo el párrafo, si les echan ahí un documento de 5 o 6 hojas, la realidad es que no lo van a leer. Entonces, sí hay que tratar de complementar el contenido principal, ya sea con manuales, con ligas, con videos. Por ejemplo, aquí tenemos como crear una plantilla, pues bueno, vienen los pasos, pero aquí se le da el manual, la liga, el manual PDF, para que lo pueda descargar y ver a su paso. No tiene que permanecer en esta ventana. O, por ejemplo, aquí de uno de nuestros usuarios, oye, ¿cómo cambiar la clave del Wi-Fi? Pues aquí nos está dando los pasos, pero pues también agregan un video. ¿Por qué? Porque al ser un proceso mucho más definido, pues es mucho más amigable para el usuario leerlo y ver el complemento aquí en un video. Ah, ok, oye, ¿dónde está el botón de, aquí apaga tu modem? Ok, pues ¿dónde está el botón de apagar? El video me lo va a mostrar. Entonces, sí es importante complementar esa información con material que pueda ayudar, recordando el punto anterior, donde no hay que dejar que la respuesta sea solamente el video, ¿no? Porque si queremos dejar a cómo cambio la clave Wi-Fi y dejo el puro video, toda esta información pues no se está indexando y si alguien busca algún punto específico aquí, pues no lo va a encontrar, ¿no? Y se va a tener que echar todo el video a la persona para a lo mejor ver, ok, paso 5, ya sé que aquí está que debo de ingresar a esta sección. Entonces, ya incluso no tengo que ver el video porque yo ya estoy, a lo mejor es un usuario más avanzado, yo ya sé todos los demás pasos, pues ya directamente llego al resultado. Entonces, esa es la parte del complemento. Aquí también es importante verificar que el contenido tiene el formato adecuado, tanto en chatbot como en base de conocimiento. Sobre todo porque hay en algunas ocasiones ya tienen contenido a lo mejor de alguna base de datos anterior o lo tienen directamente en Word o es un contenido que incluso está planeado para otro tipo de dispositivo o para otro tipo de visualización que no aplica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un contenido, o sea, así como lo están viendo es como aparece en la página web con todos estos espacios en blancos, con estas imágenes muy grandes. Entonces, realmente dice, si no puedes navegar por internet, sigue estos pasos. Entonces, si estás navegando en la página, aunque sea un monitor de escritorio, realmente este espacio está tomando mucho, este contenido, perdón, está tomando mucho espacio. Entonces, y el contenido aquí se fijan, pues está pensado, realmente este contenido estaba diseñado como para una versión móvil, se fijan, está ajustado de forma muy estrecha, posiblemente porque se copió directamente de una base de conocimientos que ya tenían formateada para ese tipo de dispositivo, y pues es más difícil para el usuario leerlo. Entonces, sí hay que validar, siempre hay que validar que el contenido tenga el formato adecuado para facilitar al usuario la lectura. Aquí, por ejemplo, puede ser un caso en el que se puede utilizar usuarios.
yo puedo tener una versión de mi centro de ayuda móvil. En los servidores se puede programar cuando se detecte que está entrando de un navegador móvil, redirija a tal sitio, no a un sitio móvil. Y tener en mis contenidos, en un usuario de sitio móvil, contenidos formateados específicamente para un dispositivo móvil. Y a lo mejor es la versión de escritorio, pues para los que entran de una versión. Hay que recordar que el editor de contenidos permite agregar HTML, entonces necesitan también que sea responsivo, se puede hacer. Pero sí hay que verificar que el contenido tenga el formato adecuado. Y pues bueno, eso sería todo. Nuevamente, gracias por asistir a este taller. No sé si tengan alguna pregunta, como les comento, creo que no me está dejando aquí quitar el control sobre su audio, pero si tienen alguna pregunta nos pueden preguntar en el chat. Okay. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nosotros de todos les vamos a enviar esta información terminando este taller. Vamos a enviarles este video para que lo tengan, para que lo puedan revisar cuando lo necesiten. Y de todos modos, si ustedes tienen alguna pregunta posteriormente, pueden contactarnos al correo de soporte, pueden llamarnos también, ¿no? Algunos de ustedes incluso ya también los tenemos registrados en nuestro chat, entonces cualquier duda que surja al respecto pueden contactarnos. Y nuevamente, pues les agradecemos por haber asistido a este taller, deseándoles lo mejor, ¿no? para todos ustedes, su familia, y que se encuentren bien. Hasta luego.